Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a nuestro estudio número 13 del manual Consejos. El tema de hoy es la segunda parte de nuestro anterior programa que se llama Solo un poco. Y en el estudio anterior vimos cómo tan solo un pequeño comentario o doctrina no guiada por la palabra de Dios puede hacer que nos desviemos del camino o tropecemos a alguien por nuestro comentario. Nuestros versículos guía en el estudio anterior fue Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Y Gálatas 5:10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, dice el apóstol Pablo, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Comencemos con un ejemplo de lo que puede causar al añadir un poco de levadura espiritual que contamine. Oigamos esta historia. Dice así: en una familia cristiana muy unida, los padres siempre enseñaron a sus hijos a cuidar lo que veían, escuchaban o con quién se relacionaban. Una noche su hijo mayor, llamado Andrés, de 16 años, pidió permiso para ir a casa de un amigo a ver una película. Su papá, con sabiduría, le preguntó de qué se trataba la película. Y Andrés respondió: papá, es de acción, un poco de violencia y tiene una o dos escenas no tan buenas, pero en general está divertida. El papá guardó silencio un momento y luego dijo: está bien, pero antes de que vayas, quiero que pruebes algo. Se dirigió a la cocina y preparó unas deliciosas galletas de chocolate, que eran las favoritas de su hijo, y se las ofreció en un plato. Genial, dijo su hijo, y extendió la mano, pero su papá lo detuvo y le dijo: solo que antes de hornearlas, les puse una pequeña cantidad de tierra del jardín, muy poquita, casi ni se nota. Y su hijo se apartó sorprendido y dijo: ¿qué? No voy a comer eso. Su padre sonrió con calma. Exactamente así es como un poco de tierra arruina una buena receta. También un poco de pecado contamina lo que parece inofensivo. Amados hermanos, recuerden que un poco de levadura leuda toda la masa. No es cuánto, sino qué tan peligroso es esto. Y este hijo entendió el mensaje y decidió quedarse en casa. Oremos. Señor, te damos gracias por esta tarde, por este mensaje que tú pones en nuestras vidas. Señor, sabemos, Padre, que tenemos que aprender que nuestros comentarios, nuestras maneras de actuar, todo lo que hacemos, nuestras acciones, lo que vemos, todo, Señor, tiene que estar bajo el orden tuyo y tenemos que cuidar todo lo que tú, Señor, quieres para que podamos vivir conforme al orden tuyo. Tú tienes tus enseñanzas puestas en la Biblia, Señor, la palabra tuya, Señor, tu voluntad, y está escrito claramente lo que a ti te agrada. Te damos gracias, bendecimos tu nombre, te glorificamos, Señor, y como hijos tuyos te pedimos que tu Espíritu Santo se revele con gran poder en la vida de todos los que nos ven por redes sociales. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Un saludo a todos los integrantes de Semilla de Paz aquí en Metepec. Ahora sabemos, amados hermanos, que esta levadura puede dañarnos en lo familiar, en lo espiritual o en la congregación y puede afectar o afectarnos de muchas formas. Vamos a ver a continuación 3 puntos para para corregir esa levadura y sacarla de la casa, de lo espiritual en nuestras vidas o de la congregación. Vamos a ver el primer punto, la levadura en casa. Ejemplos: la levadura en el hogar, el descuido espiritual, la falta de oración, la lectura bíblica o comunión con Dios, y por lo tanto actitudes negativas, descuido con los hijos y no darles la dirección que ellos requieren como hijos, y los padres pues en realidad no ponerles ninguna atención.
Efesios 6:4 nos dice así: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y luego da la instrucción de cómo hacerlo, cómo llevar la disciplina, la enseñanza, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto no significa ser autoritario con los hijos, sino significa que nosotros tenemos que dejar que la palabra de Dios sea la que nos dirija y nos dé la dirección correcta para educar en casa. También otra de las situaciones que pasan en el hogar y que son levadura es la tolerancia al pecado oculto, mientras que pudiéramos decir situaciones que nosotros creemos que no hacen daño a nadie, alguien les llama mentiras piadosas. Otro podría ser también la pornografía, la violencia verbal o los celos disfrazados, entretenimientos contaminantes, programas, música o redes sociales que normalizan el pecado. Y el Salmo 101.3 nos dice así: no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercarán a mí. Salmo 101.3. Y tenemos un ejemplo bíblico. Recuerden que Josué dio una frase que prácticamente podemos conocer, porque Josué en el versículo 24:15, él parafraseando lo que sucede en este versículo, pues Josué habla y dice: ustedes podrán escoger lo que ustedes quieran. Si quieren seguir a sus dioses, a sus costumbres antiguas, a sus tradiciones antiguas, pues eso será decisión de ustedes. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esta frase es verdaderamente edificante para todos los padres, para todo hogar que quiere llevar adelante la enseñanza bíblica con respecto al Señor Jesucristo. No se puede servir a Dios, amados hermanos, y tolerar el pecado al mismo tiempo. No se puede servir a dos amos. Con alguno de ellos vas a quedar mal. En cambio, debemos enseñar la palabra en casa, no con cosas que verdaderamente dañen la mente de nuestros hijos, que hoy, pues muchos sabemos que redes sociales, teléfono, no dejen tanto el teléfono a sus hijos, no dejen tanto que sus hijos estén en redes sociales, sino al contrario, tengan control de todo esto y fijen bien cómo van a educar a sus hijos. En Deuteronomio 6:6 dice la palabra de Dios así: y estas palabras, la Biblia, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Deuteronomio 6:7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Cuál es el consejo con respecto a estas palabras que nos da Deuteronomio 6 y 7 del capítulo 6? Pues muy claro, que nosotros debemos de dar la dirección todos los días a nuestros hijos, hablándoles de la palabra del Señor. Porque a veces permitimos pequeñas concesiones porque pensamos que pues todo lo hacen, la gente lo hace normal y yo por qué no lo voy a hacer. Pero yo te quiero decir que poco a poco esa levadura va a leudar tu hogar y va a poder o va a acabar la relación o la manera de pensar de tus hijos en casa. Recuerda, amado hermano, amada hermana, los hijos aprenden del ejemplo, no del discurso. Podrás hablar mucho, sí, pero no, verdaderamente ellos no van a entender si tú no eres un hacedor de la palabra, si tú no verdaderamente les pones la muestra con testimonio real y verdadero de tu vida, y entonces ellos dirán: quiero seguir al Dios de mi Padre. Es por eso que es tan importante que ustedes se fijen en toda esta situación. También la levadura en la familia. Hay muchas formas que dañan y una de ellas es la falta del perdón o rencor no tratados. Si verdaderamente tú tienes a alguien que no has perdonado, entrégaselo a Dios, pide perdón, entrégaselo al Señor y dile: Señor, perdóname porque sí, no he perdonado a estas personas,
o tal vez puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser tus hijos, puede ser algún pariente, perdónalo y no guardes rencores, porque a la fin dice el Señor que si tú no perdonas, Él no te perdona. En Efesios 4:26 dice la palabra del Señor así: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Y siempre todo lo que son situaciones de rencores y faltas de perdón, pues traen atrás una situación de tal vez hubo discusiones, peleas, contiendas, iras, disensiones, en fin, un sinnúmero de situaciones que pues el Señor te dice que no le des lugar al diablo. Es por eso que debemos de dejar que todo lo haga el Señor y no nosotros. Vayan a la palabra, ahí está claramente qué es lo que tú tienes que hacer. Otro punto es la autoridad desbalanceada. Los padres que son controladores o que están ausentes y que quieren que sus hijos salgan adelante perfectamente y les exigen, pero ellos no son verdaderamente ejemplos. Controlan, tal vez violentan, o tal vez están ausentes todo el día completo, llegan y quieren que todo esté perfecto sin que ellos hagan algo, por lo menos de testimonio bíblico, de testimonio de que son hijos de Dios. Otro punto es los valores mundanos por encima de los valores bíblicos. Efesios 5:21 te dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Es por eso que es importante que entendamos que un hogar espiritual es fundamental que haya el amor, el respeto y la obediencia mutua. Tenemos que entender que nos unimos, eso se llama unidad. Debemos de despojarnos del viejo hombre y de sus prácticas. Por ejemplo, la ira, la malicia, las palabras deshonestas, las mentiras, la violencia, todo eso. Hay que deshacernos y despojarnos de ese viejo hombre. Vamos a ver lo que dice Colosenses 3:8 y ahí entenderemos claramente lo que les estoy hablando. Colosenses 3:8, 9 y 10. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10. Y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Estos 3 versículos son claros, te dice lo que no debes de hacer y qué es lo que te debes de despojar. De todo lo antiguo, de todas las costumbres y tradiciones que vienes arrastrando y que en lo más mínimo te van a llevar a que tengas verdaderamente una vida en tu hogar, en tu familia, con gozo y plenitud. El consejo, amados hermanos, es: la levadura en la familia muchas veces no se ve en lo grande, sino en el trato diario, en cómo resolvemos los conflictos, en lo que celebramos o toleramos. Y por último, la levadura en la iglesia. Las levaduras comunes en la iglesia son las falsas doctrinas, mensajes sin Cristo. Ahora ya las iglesias están sin dar mensajes, ya a Cristo no lo nombran, sino hablan de prosperidad, de situaciones de que todo va a estar bien, y la palabra de Dios no habla de esa manera. El mensaje es el mensaje de la cruz, el que debemos de dar todos, y muchas veces pudiéramos decir, hay personas que no lo están haciendo y lo hacen pues sin arrepentimiento, en que saben que deben de hacerlo y no lo hacen, o están centrados en el yo, quieren sobresalir, quieren que todos los vean y que todos los mensajes sean pues, y que digan, estas personas miran qué bonito hablan, y no es el qué bonito hablan, qué es lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que debemos de predicar. Y también pudiera ser el pecado no corregido. Habrá líderes o miembros viviendo en desobediencia, sin restauración, y esto es delicado y peligroso, porque a los líderes se les juzga diferente, dice la palabra de Dios. Es por eso que yo los invito a que todos los que nos ven por redes sociales y son líderes en la iglesia o trabajan en la congregación, debemos de vivir en obediencia
y restaurados en nuestra mente y en nuestro corazón conforme al orden de Dios. También la división y la murmuración es una de las cosas tremendas que lastiman los ministerios cristianos en las iglesias. Pequeñas críticas pueden destruir la unidad, por eso debemos saber que el Señor nos habla de 7 cosas que Dios aborrece. Está en su palabra y es importante porque debemos de dejar a un lado todo aquello que dice la palabra del Señor: no murmuréis, no hables de más, deja que Dios sea el que dirija y no quieras tú poner por delante tus ideas, deja que el Señor sea el que lo guíe. Y miren lo que dice con respecto a estas 7 cosas que Dios aborrece. Esto está en Proverbios 6:16, dice así: 6 cosas aborrece Dios, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, versículo 17, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, los que calumnian, los que murmuran, y el que siembra discordia entre los hermanos. Esto es peligroso. El versículo 19 nos habla con toda claridad de las personas que hacen división y murmuran. Y amados hermanos, en estos últimos tiempos deberemos de cuidarnos de no apartar nuestro oído de la verdad, porque fíjense lo que dice 2 de Timoteo 4:3, y es hoy quien puedo decir que está vigente, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, no querrán oír la palabra de Dios como está sucediendo hoy, no van a querer oír de Cristo, en fin, un sinnúmero de enseñanzas bíblicas las van a hacer a un lado. Y dice más adelante: sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, a las mentiras. Van a apartarse de estar verdaderamente las personas que están oyendo a esos falsos maestros, a esos dicen falsos cristos, lo dice la palabra del Señor, que enseñan puras mentiras. Pues entonces los que estén oyendo se van a apartar de la verdad, porque su oído ya no va a oír las cosas de Dios y se van a volver mejor a los cuentos, a las fábulas, a las mentiras. ¿Cuál es el consejo pastoral? La levadura en la iglesia es peligrosa porque puede disfrazarse de libertad, de amor o tolerancia, pero lo que no se confronta, amados hermanos, con la verdad, se irá normalizando y terminarán aceptándolo. Esto es sumamente peligroso. Es por eso que concluimos con esta pregunta: ¿qué levadura estamos permitiendo? En tu casa, en ti, en tu hogar, en tu familia, en la iglesia. La levadura siempre entra pequeña, pero termina dominando. Pablo confía en que sabremos discernir, limpiar y restaurar cualquier viso de levadura, ya sea en la casa, en la familia o en la iglesia. Gálatas 5:10 dice así: yo confío respecto de vosotros, dice el apóstol Pablo, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Olvídate de las fábulas, olvídate de los que hacen y dicen puras mentiras. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Aquí no hay acepción de personas. Y quiero hacer notar que, dado este estudio tan importante, voy a dar una tercera parte con respecto a Gálatas 5:10, en donde dice: mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, porque nos has dado la oportunidad de compartir tu palabra en este estudio tan importante para todos nosotros. Debemos de aprender, Señor, cada uno de nosotros, que poca levadura leudará toda la masa. Es por eso, Señor, que te pedimos que nos libres de toda levadura que quiera contaminar nuestra fe, nuestra mente y nuestro testimonio. Ayúdame, Señor, a ver lo pequeño como tú lo ves y a ser limpio en todo. Te doy gracias en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Y a ti que nos ves por redes sociales, si tú quieres aprender más de la palabra de Dios
y discernir principalmente la palabra de Dios, pues necesitas tener el Espíritu Santo en tu corazón. Si tú lo quieres, yo te invito a que hagas esta oración junto conmigo para que recibas el Espíritu de Dios, pero lo más importante, que recibas a Jesucristo en tu corazón y como buena dádiva que viene de lo alto del cielo, que solamente puede venir del cielo, que tengas la vida eterna y que puedas perseverar y crecer como una semilla plantada en buena tierra. Si tú lo quieres, dile al Señor así: Señor, perdóname por todas mis iniquidades, por todos mis pecados, por todo lo malo que he hecho, por mis malos pensamientos. Yo me entrego a ti, yo reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador. Reconozco que Él murió en la cruz, pero resucitó al tercer día y que Él está sentado a la derecha de ti, Padre, y ahora me justifica como tu Hijo. Gracias, Señor, enséñame a perseverar, enséñame a crecer en el conocimiento de tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo llegue a mi corazón e limpie todo aquello que nada me edifica, para yo tener una relación íntima y personal contigo. Te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, amados hermanos. Nos veremos, si Dios lo permite, en la tercera parte de la próxima semana. Recuerden, Gálatas 5:10 será nuestra tercera enseñanza de que la poca levadura leuda toda la masa. Que Dios los bendiga.